Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en las Sagradas Escrituras sobre la llamada bestia del Apocalipsis. Vamos a descubrir, mis hermanos, en el libro del Apocalipsis que hay dos bestias de las que nos habla el Apocalipsis y que están unidas trabajando en contra del Cordero de Dios, en contra de nuestro Señor Jesucristo y de su pueblo aquí en la tierra. Y vamos a ver en el capítulo 13 del Apocalipsis 1 y 2 y 5 y 6 para descubrir la característica de esta bestia. Dice: entonces vi una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos, y en las cabezas un título que ofende a Dios. Un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. El dragón, o sea Satanás, le entregó su poder, dice, a esta primera bestia, que tiene un imperio inmenso. Y ahora vamos a pasarnos a versos 5 y 6. Dice: se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Palabra de Dios. Aquí podemos encontrar nosotros, hermanos, estas características de esta primera bestia, que tiene un imperio inmenso. Y aparte de eso, que se le da poder de blasfemar, de hablar en un tono altanero para desafiar a Dios. Nosotros nos podemos ir imaginando ya los poderes políticos que están inventando leyes en contra de los mandamientos de nuestro Señor, insultando el santuario de Dios. Entonces ahí podemos ir descubriendo nosotros a qué se está refiriendo, quién es esta primera bestia. ¿Sí? Los poderes mundiales, los poderes políticos que siempre han perseguido al pueblo de Dios, han querido destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y están luchando contra el Cordero de Dios, que es nuestro Señor. Ahora vamos a descubrir, mis hermanos, a la segunda bestia en el verso 11. Dice: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. ¿Se fijaron, mis hermanos? Dice, esta otra bestia tiene 2 cuernos de cordero. En la Sagrada Escritura, ¿quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta segunda bestia lo que hace es aparentar como cordero. Esta bestia solamente es como dice nuestro Señor Jesucristo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces vemos nosotros que esta nada más aparenta como que viene de parte del Cordero de Dios, pero dice que habla como el dragón. O sea, sus ideas, sus ideologías son del dragón, son de Satanás, y está al servicio, dice, de la primera bestia que recibió el poder del dragón. Entonces estos 3 personajes están unidos para luchar, para perseguir al pueblo de Dios, para perseguir a nuestro Señor Jesucristo en su iglesia y quererla destruir. Y por eso, hermanitos, vamos a ver ahora en Apocalipsis 16:13, que aquí nos va a ir aclarando a qué se refiere esta bestia, la segunda bestia. Dice: vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspecto de rana. Estos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros y se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios el Todopoderoso. Palabra de Dios.
¿Se fijaron, mis hermanos? Aquí encontramos a los tres personajes juntos, al dragón, a la primera bestia y al falso profeta. Aquí ya nos describe a esa bestia que tiene dos cuernos de cordero. Es el falso profeta. Y estos tres se unen sus fuerzas para combatir al cordero, para pelear contra el cordero, contra nuestro Dios, contra nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero en su iglesia para perseguir a los cristianos. Y eso es lo que estamos viviendo, hermanos. Entonces, hoy en la actualidad podemos descubrir a estas dos bestias. Y sabemos nosotros que la segunda bestia pues son los falsos profetas. ¿Cuántas religiones, hermanos? ¿Cuántas religiones se están inventando? ¿Cuántas religiones en el mundo? Y que son apoyadas también por el gobierno. En Estados Unidos apoyan estas religiones protestantes, porque saben que también ellos están luchando para destruir al pueblo de Dios, para dividir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante que nosotros nos demos cuenta. Y vamos a seguir viendo lo que nos sigue diciendo en Apocalipsis 19. ¿Qué sucede con estas dos bestias? Dice: vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ella a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Palabra de Dios. Aquí ya vemos, hermanos, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. El que monta el caballo blanco es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estas dos bestias ya fueron capturadas y fueron arrojadas al lago de fuego, de azufre. Entonces aquí estamos viendo la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre todas estas potencias, estas fuerzas mundiales que quieren destruir su obra. Al final de cuentas, el vencedor es nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver que aquí están las dos bestias ya, ¿sí?, capturadas y arrojadas al lago de fuego, de azufre. Ahorita vamos a ver en Apocalipsis 20:10. Dice: entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Último juicio. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, mis hermanos? ¿Sí? Cómo la Biblia nos va presentando esta guerra entre el mal contra el bien. Pero al final de cuentas, nuestro Señor Jesucristo es el vencedor. Dice que también el diablo, o sea, Satanás, el dragón, el seductor, fue arrojado también al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraba la primera bestia y el falso profeta, que es la segunda bestia. Y donde van a ser atormentados día y noche, dice, por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo, hoy en la actualidad también, con este nuevo orden mundial que se está imponiendo por los poderosos de la tierra, por los más ricos del mundo, y que quieren destruir la obra de Dios, que quieren dividir también el pueblo de Dios por medio del falso profeta, por esas religiones que están en contra también de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y que tanto las potencias civiles, las potencias políticas, como el falso profeta, unen sus fuerzas para perseguir al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, para dividirlo de una forma o de otra. Están unidos. Por eso dice que de estos tres personajes salen tres espíritus inmundos, ¿sí? Y que lo que hacen es engañar a los reyes del mundo entero, para convocarlos para el gran día del juicio, para el gran día del encuentro con el Todopoderoso. Entonces lo que ellas hacen es engañar al pueblo de Dios de una forma o de otra,
y dividirlo, perseguirlo. Pero al final de cuentas, hermanos, Jesucristo es el vencedor. Así que ánimo, no nos desanimemos, sigamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.